¿Qué tal amigos coleccionistas, amigos suscriptores? Sean muy bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les quiero traer un modelo muy especial para mi colección. Se trata del Alpine A525 de Franco Colapinto de la temporada 2025. Una temporada que, como todos ya sabemos, terminó hace poquitas semanas. Y bueno, este es un auto muy especial para mí por ser el auto de nuestro compatriota argentino Franquito Colapinto. Bueno, vamos a ponernos un poco en contexto. Todos sabemos que el Alpine 2025 fue un auto realmente complicado, mal motor, el Renault era el más lento de la parrilla y un chasis que no ayudaba demasiado. Pero bueno, no vamos a hablar del rendimiento, sino que vamos a hablar del modelo a escala puntualmente. Vamos a ver si Burago estuvo a la altura. Bueno, acá tenemos el auto en su caja, que viene con unos cartones con inscripciones escala 1.43, el indicativo A525, el sponsor principal WT Alpine Formula One Team. Y bueno, contamos con una urna acrílica y voy a hacer una breve comparación con los modelos más económicos de Burago. Por ejemplo, este McLaren 2023 del Gran Premio de Mónaco. Si ustedes se fijan, la caja es mucho más económica, no tenemos urna acrílica. Así que bueno, eso es un poquito la diferencia principal entre lo que son las versiones más, digamos, premium, que vienen con urna acrílica y traen además el casco del piloto, contra las versiones más económicas que no cuentan con piloto y urna acrílica. Bueno, ahora vamos a pasar directamente al modelo en sí, fuera de su urna acrílica, y vamos a comenzar a ver un poquito qué tal está este Alpine A525 de Franco Colapinto de la marca Burago. Bueno, ya nos encontramos con el auto fuera de la urna acrílica. Lo primero a simple vista que me encanta es la pintura. Esa combinación de azul con tonos en rosa para mí se ve espectacular. Ya que saben que el color azul a mí me puede, ya lo he dicho en otros videos. Así que bueno, este auto entra directo en mis favoritos por estética. Bueno, tenemos el auto que cuenta con una base plástica, donde destaca el logo de Burago y la inscripción Alpine A525 Franco Colapinto. Las publicidades están muy bien impresas para hacer un Burago. El contraste del azul con el rosa está muy bien logrado para mi gusto. Y bueno, vamos a verlo un poquito en su parte delantera. Tenemos el alerón donde destaca el logo de BWT, ese alerón con negros y fondo rosa. Todo lo que es la tampografía de la trompa para hacer un modelo Burago para mí está muy bien lograda. Tenemos más arriba el número 43, característico de Franco. El halo también bien logrado. Y tenemos los neumáticos, que son los compuestos Pirelli duros, con la banda blanca característica. Si nos vamos para el lado de los pontones del auto, tenemos la publicidad de PWT en rosa, un buen detalle de las branquias de entradas de aire más atrás, el alerón trasero con su activador de DRS en plástico. Y bueno, vamos a mostrar un poquito el casco. El casco de Franco viene con, si pueden observar, se ve chiquito, pero se ve con la banderita argentina. Bueno, vamos a hacer unos planos para que ustedes puedan observar el modelo un poco más en detalle, girándolo en todas sus direcciones. Primero de su lateral, nos vamos a la trompa. Lo vamos girando hacia su parte trasera. Lo giramos para el otro lado. Lo vamos a ver un poquito de arriba. Y bueno, volvemos a su posición original. Bueno amigos, este ha sido el Alpine A525 de Franco Colapinto en su versión Burago. Para mí estéticamente impecable, hermoso modelo para la colección.
Y bueno, y si les gustó el video, comenten qué auto quieren ver próximamente y si quieren comparativa con otro modelo. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video, gente. Hasta luego, chau chau.